días en Bogotá, donde tuve la oportunidad de hacer esta misma presentación, pensando un poco en hacia dónde vamos, pero también recapitulando, revisando los últimos años de especialidad y un poco sus orígenes. Y después me di cuenta que que podría ser interesante compartir esta visión a partir del momento en que en el fondo podría ayudarnos a unificar criterios a través de la discusión, no porque tenga que ser necesariamente en esta dirección, pero a partir de la discusión que se genera al interior del instituto de hacia dónde vamos. Y estamos en un momento justo en donde iniciamos una reflexión pensando en los próximos 5 años, a partir del mes de diciembre, que nos toca renovar la dirección, eventualmente un nuevo periodo en donde yo pudiera estar a cargo, y es para nosotros estamos preparando el programa estratégico para esos 5 años. Muy importante tener claridad acerca de en qué dirección pretendemos seguir avanzando. Y yo creo que esto pues, no hay mucho que discutir en cuanto a que estos son las tres preocupaciones centrales en este momento en el ámbito de la geriatría y de nuestro quehacer, y en el ámbito del envejecimiento en general, no solamente la geriatría, porque a final de cuentas estos tres temas están ocupando y cada vez ocuparán más al conjunto de las especialidades y de los profesionales de la salud, no necesariamente especialistas, porque se está transformando muy rápidamente la clientela de los servicios de salud, y el cliente es la persona mayor, de hecho, y hay espacios en donde en nuestro país en particular la situación que se vive no difiere en nada ya de la norteamericana o de la europea, en ISSSTE muy particularmente, y esto abre oportunidades interesantes también de intervención y de desarrollo de modelos en un entorno donde en el día de hoy podríamos estar probando lo que tenemos que diseminar en el país en su conjunto dentro de 25 o 30 años. Esta es una oportunidad que es muy clara, y no, bueno, para mí muy clara, la he compartido con mucha gente, pero porque no acaba de percibirse realmente la posibilidad que tenemos ahí de desarrollar toda una experiencia de investigación. Y afortunadamente ahora he tenido la oportunidad de intercambiar con muchos grupos de reflexión, no necesariamente médicos, alrededor del tema del envejecimiento, y creo que eso me ha permitido también asomarme un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a vivir en el día a día de la práctica clínica en particular, y salir un poco de la caja, podríamos decir, pensando qué trayectoria nos conviene buscar ahora para el desarrollo de nuestra causa, más allá de la especialidad médica. Y vamos a referirme un poco al tema de las necesidades a las que tenemos que dar solución, cómo la especialidad ha venido evolucionando, dónde encaja esta nueva idea de gerociencia en el todo, qué problemas estamos enfrentando en el sistema de educación médica en la actualidad a partir del reporte de Frank, y quizás un poco profundizar en el caso mexicano, que evidentemente es el que nos interesa. En cuanto a las necesidades, hace 10 años hicimos este árbol de problemas, y no ha cambiado mucho. En realidad, el sistema de salud no responde con efectividad y eficiencia a las necesidades de una población envejecida y frágil, que se caracteriza por multimorbilidad con predominio de enfermedades crónicas no transmisibles generadoras de discapacidad y dependencia. Hace 10 años lo teníamos ya muy claro, esto no es distinto. En cuanto a las causas raíz identificadas, tienen que ver
con las que dan origen a la vulnerabilidad social y económica y a la situación de informalidad laboral de más de la mitad de nuestra población, al problema de la falta de coordinación entre los diferentes agentes del Sistema Nacional de Salud, que con el programa de intercambio de servicios que ahora se está iniciando, probablemente progresemos en el sentido de la integración, pero las barreras son todavía muy importantes y hay una brecha considerable entre el liderazgo, la planeación estratégica y la ejecución al interior del sector, cuanto más con sectores relacionados clave, particularmente el de desarrollo social. Tenemos desde hace 18 años un programa de acción específica sobre envejecimiento y desde hace 18 años permanece sin un financiamiento específico al interior del SENAPRES y en realidad sin evolucionar mucho. Ha crecido de una manera muy importante a partir de las acciones de vacunación que han sido extraordinariamente eficaces, pero no se ha desarrollado tanto como el potencial que tiene. Seguimos actuando con un paradigma de atención centrada en la enfermedad. Seguimos enfrentando un entorno en donde en el conjunto de los profesionales de salud las competencias pediátricas no son suficientes y hay en realidad pocas acciones de prevención con una perspectiva de curso de vida con ánimo de incidir en la prevención de la dependencia. Si hay esa perspectiva de curso de vida, sí hay acciones muy importantes con programas como Arranque Parejo en la Vida desde hace 15 años que van a incidir en la salud de la población en general ya con esa visión y que van a mejorar la calidad de nuestro envejecer, pero a lo mejor dentro de 30 años y mientras en los 30 años ya en curso vamos a ver crecer la morbilidad, vamos a ver cómo se expanden también sus consecuencias en términos de dependencia y necesidad de cuidados. Eso ya es muy claro, creo que no hay mucha discusión al respecto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el acceso a los servicios de salud para quien más lo necesite y en el momento más oportuno? ¿Cómo podemos afinar las deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia? ¿Cómo podemos asegurar el seguimiento con una nueva visión de lo que significan los cuidados de largo plazo, que no son los asilos? ¿Cómo pensar hacia dónde debe evolucionar el desarrollo de la infraestructura? ¿En dónde tenemos que poner el énfasis en el desarrollo de profesionales dedicados al tema? ¿Cómo podemos contribuir al trabajo interdisciplinario? ¿Cómo manejar de una manera cada vez más eficiente la multimorbilidad? Son algunas de las ideas alrededor de las cuales tenemos que reflexionar para definir cómo debe de ser el profesional geriatra por una parte y cómo alinear al conjunto de los profesionales que a su alrededor van a estar trabajando en esta dirección. En cuanto a prioridades, ahora estamos trabajando y revisamos antier una base considerable ya en la revisión de la carga de mortalidad para nuestro país en la población mayor de 60 años y estamos encontrando datos bien interesantes que esto simplemente sirve para un ejemplo de cómo se modifican las prioridades en razón del indicador que utilizamos, y me sirve también para decir que en la actualidad, cuando evaluamos a los residentes de la especialidad de geriatría, les va muy mal con respecto a los internistas. Muy mal, o bueno, más que no tanto con respecto a los internistas, muy mal con respecto a los especialistas de órgano. Como que los especialistas de órgano tienen muy clara el ámbito de conocimiento y está perfectamente definido, está muy circunscrito y es relativamente simple acceder al conocimiento. Acá hemos pretendido abarcar todo y la verdad es que no lo estamos alcanzando, al menos no se refleja en las evaluaciones y tiene que ver probablemente con que seguimos aferrados a la visión de la medicina interna y el abordaje necesariamente global del conjunto, de la totalidad de las patologías, cuando que probablemente tendríamos que revisar cuáles son en realidad nuestras prioridades y en dónde nos tenemos que enfocar, sin irnos al extremo de la medicina
¿cómo se llama el programa de medicina? ¿Qué ruedas? De medicina integrada, que se fue al extremo, un poco con esta visión, pero se fue al extremo de seleccionar apenas unas cuantas condiciones y generar más un problema que una solución, pero un poco tenemos que encontrar un equilibrio y tener claro de en qué dominios el pediatra que egresa en los primeros 4 años tiene que ser absolutamente competente y en cuáles otros necesita un conocimiento que en realidad va más en el sentido de la capacidad de evaluar y resolver problemas que de interiorizar toda la patología. Tiene más que ver con una forma de trabajar que con el conocimiento factual global de todas las condiciones. Y ahí es donde realmente podemos hacer una diferencia. Y tenemos muy claros cuáles son las condiciones que en diferentes edades, dependiendo dónde decidamos ubicar nuestro foco de interés. Y aquí podría haber también toda una discusión, porque nos interesa seguirnos ocupando de la medicina del déficit y de la decadencia y el deterioro, o nos interesa mejorar cada vez más la calidad del envejecimiento de nuestra gente. O bueno, en realidad tenemos que enfrentar las dos, pero ¿cuál de estas visiones es más relevante y a quién le toca qué? Porque tampoco podemos pretender que el geriatra empiece a dar cuidados de perinatología, que tendría que existir esa visión. Él es el especialista de perinatología, probablemente. Lo que va a resultar de lo que él está haciendo en su quehacer cotidiano. Pero en fin, esta es la cantidad de información que tenemos, que es relativamente fácil de identificar cuáles son las condiciones más prevalentes y aquellas que representan además más riesgo de discapacidad para enfocar la selección de la temática en un nuevo programa que para el caso de la UNAM estaremos reformulando en el 2019. Entonces tenemos todavía un año y medio de reflexión para ir afinando. Hay visiones aquí muy diversas, muy encontradas, es lo mismo, nada más hay que actualizar la bibliografía. No estoy seguro que sea tan sencillo como es. Y además tenemos que pensar también en términos de las brechas que queremos cerrar. Aunque la verdad, pensando en términos de geriatría, pues prácticamente todas las brechas están muy amplias en todos los niveles del desarrollo de los profesionales, desde el reclutamiento de los nuevos graduados que eventualmente van a ser candidatos, hasta la de los servicios requeridos. Y aquí también nos topamos qué ha pasado con el Seguro Social. Se abre una enorme cantidad de plazas de especialidad y ningún servicio. Los días se crean simultáneamente, pero quien los dirige no es tan simple. Y al final, cuando las cosas se van acomodando de una manera tal que ok, están los residentes, y ahí donde hay los residentes y alguien con interés los va capitalizando, va organizando un espacio y él se va desarrollando y poco a poco se va estructurando un servicio, y así lo hemos vivido muchos en los últimos 30 años, desde que empezamos a desarrollar los primeros servicios de geriatría, donde metimos una cuña en los espacios de medicina interna. Y, por ejemplo, en nutrición, prácticamente 15 años después de iniciar nuestra presencia, más, de hecho 17 años prácticamente, por fin hay un espacio de camas de hospitalización dedicadas. Ya persiste desde entonces. Pero fue un proceso muy largo, y esto está evolucionando lentamente, pero es inexorable, necesariamente tiene que evolucionar. Y en un momento dado, con 600 geriatras, como tenemos para 2.000 unidades hospitalarias en el país, pues no va a ser posible tener a uno en cada unidad como unidad especializada. Y tenemos que trabajar de alguna manera también para dar las competencias básicas al conjunto de los profesionales, y probablemente en los hospitales de segundo nivel es más importante, y
tercero tal vez, que el conjunto de los profesionales y en particular el servicio de enfermería tenga las competencias necesarias, puede ser todavía más importante que las tenga necesariamente un médico especialista. Y también tenemos que mantener esa visión muy clara y tener a la vista pues, todas las consideraciones sistémicas del mercado de trabajo de los profesionales de la salud, las necesidades de la población, cómo podemos incidir sobre el equilibrio que se da a este nivel a través del sistema educativo, promoviendo desde los inicios y aprovechando el conocimiento que ya tenemos de cuáles son los momentos clave para motivar a los estudiantes en la dirección que nos interesa al conjunto para que asuman pues, el mínimo necesario de conocimiento y aquellos que se van a convertir eventualmente en especialistas. Hay mucha información a este respecto ya en la bibliografía internacional. Sí sabemos que la entrada es clave de alguna manera, pero al final de cuentas el momento en el que está la especialidad de geriatría en la UNAM en particular es muy bueno. Es muy bueno, está al cierre de la licenciatura, donde permite una integración y con una buena conducción realmente es posible ahí recuperar el interés de los residentes. Tenemos que pensar cómo abrir ahí un espacio que pueda permitirnos crear un semillero que tuviera además la intención ya no únicamente de reclutar más especialistas, sino los mejores. Cómo identificar a aquellos que se van a convertir en los investigadores, en los líderes académicos y cómo podemos atraerlos desde temprano para irlos orientando en esa dirección. Y reconocer, y esto lo hemos aprendido en muchos trabajos, a los diferentes actores que están participando en la definición. Esto en particular fue muy difícil hace 5 años, más o menos 5 años, cuando tomamos la decisión de modificar la especialidad de fondo, cambiando de una subespecialidad de la medicina interna a una especialidad de entrada directa. Pensando esto como resultado de muchas fuerzas que impulsaron la transformación, por una parte la creación del instituto y la voluntad en aquel entonces del comisionado de crear un nuevo programa de especialidad con duración de 3 años y rotaciones en el conjunto de los institutos. De ahí se inició la discusión que condujo luego, que coincidió después con la transformación del PUEM en general, en términos de que el financiamiento para los programas se ha venido viendo cada vez más comprometido y las presiones para reducir la duración de los programas de especialidad en general y los de subespecialidad y los prerequisitos de medicina interna abreviarlos al mínimo indispensable, una tendencia generalizada para el conjunto de las especialidades, y todo coincidió con este movimiento, y aquí hubo que conciliar los intereses de los profesionales de la geriatría, de nuestro gremio, del espacio académico dentro de la universidad, que en realidad ahí tuvo más flexibilidad, ahí no tuvimos realmente presiones, como si las hubo desde la Secretaría de Salud, para aumentar, por otra parte, el reclutamiento de una especialidad que se estaba viendo en una situación como la que hoy viven los Estados Unidos, en que cada año hay menos aspirantes. Y probablemente es el único país del mundo donde eso está sucediendo de una manera tan dramática, donde la especialidad está en peligro realmente por problemas de reclutamiento, cosa que no está sucediendo en Europa en absoluto. Y que ya tampoco está sucediendo en México. En aquel entonces se quedaban vacías hasta la mitad de las plazas en algunos años, porque estábamos reclutando a partir de especialistas ya de medicina interna que ya habían hecho 4 años para que hicieran 2 años más, ¿no? Programas como el de nutrición, que tienen mucha demanda, pues no era un problema, siempre hubo candidatos, aunque hubo momentos en que hubo 2 para 2 plazas, pero en otros casos cada vez fue más difícil. El cambio a una especialidad de entrada directa permitió cuadruplicar el reclutamiento
también. Y en aumentar de 20 egresados por año a casi 100, esto ha fluctuado entre 100 y 80 en los últimos 3 años. Entonces, realmente, en términos de volumen, hubo un cambio muy importante. En términos de calidad, esto ha sido progresivo y fue un problema, sobre todo al inicio. Y en la actualidad, en abril de este año, el Consejo de Geriatría nos mostró los resultados de la evaluación de los egresados del programa comparativa de los egresados del programa de entrada directa versus los egresados del programa de su especialidad. Los resultados del examen del Consejo son idénticos. No están en desventaja en ese sentido. Podemos discutir mucho respecto a la calidad de la evaluación, pero al final todos salen, en términos de la evaluación del Consejo, son iguales los de entrada directa que los que llegan por medicina interna, que ese es el punto en el que estamos ahora, en el que encontramos un equilibrio finalmente después de interactuar con todos estos actores, y todavía hay oportunidades. Todavía dentro de la Secretaría de Salud, de la Dirección de Calidad, está una postura muy clara en términos de que están dispuestos a financiar un programa de alta especialidad de un año. Hay recursos para hacerlo, pero un programa de alta especialidad de un año, ¿para quién? Seguiríamos recibiendo internistas y dándoles un año para darles un año menos de lo que antes se les ofrecía, o qué haríamos con ese año. Que ahí fue donde empezamos problemas en los Estados Unidos. Se redujo la especialidad de 2 años a 1, buscando ampliar el reclutamiento, y al final de cuentas allá no funcionó, pero allá los obstáculos obedecen más bien a los incentivos económicos. Uno como internista tiene un cierto nivel de ingreso, y en promedio se ha visto que a partir del momento que te conviertes en geriatra, ese nivel de ingreso puede caer hasta un 20%. Entonces pues, no hay realmente ningún incentivo para buscar, sobre todo en estudiantes que están cada vez más presionados por los préstamos universitarios que ya tienen que solventar. Luego, esto ocurre también en un momento en donde cambia de fondo la visión de la definición de envejecimiento saludable, y que ahora adopta un enfoque de capacidades basado en las ideas de Amartya Sen, de donde se deriva el discurso de Martha Nussbaum, en cuanto a que la salud tiene que ver más que con la ausencia de enfermedad, con la capacidad de desempeñar las actividades que son valiosas y de interés para la persona. Entonces aquí ya tú puedes tener una condición y aspirar a pesar de eso a un envejecimiento saludable. Ese es el mensaje principal, que no es tan obvio en el reporte mundial sobre envejecimiento y salud, porque realmente va contracorriente de las ideas prevalentes, pero que resulta, a final de cuentas, de la tensión entre la corriente de la salud negativa y la salud positiva, podríamos decir, y ahora emerge esta nueva visión. De hecho, no hay... Sí hay una definición que no se hace nunca en el reporte referencia a esta fuente, pero cuando uno lee lo que ella dice y lo que dice el reporte, pues por lo menos coincide, si no necesariamente viene de ahí, aunque el rito que al final de cuentas fue clave para esto lo reconoce y efectivamente admite que tuvo mucho que ver esto en la idea de desarrollar esta nueva conceptualización. Entonces, para todos aquellos que no lo hayan leído, y esto fue sorprendente también, ahora en el encuentro de ALMA estábamos, no sé, 60 o 70 personas en la sala, yo creo que ni 10 de los que estábamos ahí, todos profesores de pediatría, habían leído el reporte. Ahí sí nos quedamos sorprendidos. Desde ALMA en Tijuana nos dimos cuenta de eso. Que prácticamente nadie, pues, y otro reporte clave al que ya he hecho referencia varias veces aquí desde hace algunos años es producido por Raymond Oliver y la Fundación del Rey, en donde aquí lo interesante de esta visión es que nos hace ver los 10 ámbitos de acción, las 10 circunstancias clínicas en las que tendríamos que incidir de alguna manera para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas mayores. Esto ya lo hemos recorrido aquí varias veces, y el primero, y que comprende a la mayor parte de la población mayor de 60 años, más de la mitad, que
tiene que ver con envejecer bien, permanecer bien, mantener la autonomía, que tiene que ver con aquí mucho la desventaja social, las desigualdades, el tema de la soledad y de la incidencia que tiene el aislamiento social sobre el pronóstico vital, que sabemos que es tan relevante como el tabaquismo, por ejemplo, en términos de peso relativo, ciertas condiciones de salud que, ciertas condiciones de salud que contribuyen a un más rápido deterioro de la capacidad intrínseca y oportunidades que se nos dan de mejorar las posibilidades de sobrevivir y minimizar los eventos que contribuyen a minar la capacidad intrínseca de las personas mayores. Y esta idea de capacidad intrínseca y capacidad funcional es una nueva visión de cómo tenemos que trabajar. Sí, siempre hemos pensado dentro de la geriatría desde los orígenes, desde el primer documento, fundacional de la especialidad, escrito por la doctora Warren de hace 70 años. Ya el objetivo era muy claro, es preservar la capacidad funcional desde entonces, recuperarla y preservarla el más tiempo posible. Ahora la conceptualización es un poco distinta en alguna medida con la idea de alinearla con la clasificación internacional de la función y tener las capacidades por un lado y el desempeño por otro, la funcionalidad. Y hay datos ya que nos permiten observar las trayectorias, datos nacionales inclusive, porque los datos de SEICHI comprenden a los mexicanos y está en proceso de definirse cada vez con mayor claridad cuáles son los dominios de la capacidad intrínseca y de qué manera podemos incidir para preservar la capacidad funcional en esos diferentes dominios. Pero tarde o temprano sobreviene alguna condición, fatalmente, tarde o temprano comienza una hipertensión arterial, comienza la artrosis, comienza el deterioro sensorial en la inmensa mayoría de la gente en rangos bastante manejables y en rangos que nos abren muchas oportunidades de preservar esa capacidad intrínseca si son reconocidos con oportunidad. Y aquí probablemente en este ámbito de reconocimiento temprano de la posición del individuo que está frente a nosotros en una trayectoria, tenemos muchas competencias. Si un día llega a tu consultorio un sujeto de 50 años y te pregunta qué tengo que hacer para optimizar mi trayectoria, ¿cómo lo evalúas y qué le dices? Sí, ya existen los recursos para hacer ese evaluación. Si los manejamos en la clínica cotidiana, no. Sabemos qué preguntarle, sabemos qué información recopilar y qué recomendaciones específicas hacerla. De alguna manera podemos incluirlo. Creo que sí tenemos de alguna forma ese conocimiento, pero no lo hemos sistematizado y no somos capaces de armar un plan de vida con un coach mejor que nosotros, un coach de vida que probablemente en este momento, pero ya hay tantos, mejor que un especialista geriatra. Pero tenemos que tener esas competencias también, pienso yo, porque cada vez es como que alguien venga a tocar la puerta con esa solicitud y si no, hay que empezar a venderlo. Eso es algo que tenemos que vender y que ofrecer, porque ahí es donde realmente vamos a tener impacto. Y todavía ahí, si abrimos nuestro espectro a los 50 y más, como ya ocurrió en Inglaterra la medicina interna está en extinción o ha desaparecido prácticamente. Es la geriatría en la que ha cubierto todos los espacios de la medicina interna y desde luego se ha abierto mucho el abanico de edades. Cada vez se va dando con mayor facilidad. No que aspiremos a eso necesariamente, pero la visión hay que tenerla. Y después, avanzando en la gama de las condiciones de salud y de la capacidad funcional y de la complejidad, que ese es otro concepto que creo que es muy importante tener presente.
Ya el siguiente grupo contingente que nos interesa es el de aquellos que, o bien, más bien no o bien, porque las dos cosas son lo mismo en el fondo, pero la diferencia estriba en la forma como se expresa el deterioro, más o menos, de una manera más o menos pronunciada en tal o cual sistema, o de una manera totalmente velada en el conjunto, que es la fragilidad. No sé si me explico. Y al final, pues, en el fondo es lo mismo, pero varía por la gama de las individualidades y de las exposiciones y de nuestra capacidad de cambiar más en unos ámbitos que en otros, cómo se expresa la condición de multimorbilidad con diabetes flagrante, hipertensión y manifestaciones de aterosclerosis, o como una condición básicamente de deterioro de la capacidad intrínseca manejo uniforme que no se expresa hasta que no hay alguna adversidad. Y empezamos a tener ya un marco de referencia útil para abordar clínicamente esta problemática. Ya cada vez es más claro, por lo menos para mi mente, en términos de la aplicación clínica, el fenotipo de fragilidad es el que me permite reconocer a la persona con esa condición y el índice de fragilidad es el que me habilita para ponderar su condición de fragilidad, digamos, y ponerle una calificación. Y esto es la idea que transmite este grupo catalán, que de hecho ya la desarrolló Ken Brockwood 20 años antes, cuando publicó un índice de fragilidad basado en la evaluación genética global, que fue el primero que lo hizo. Los catalanes rescatan esa idea y a partir de la evaluación genética global construyen el índice de fragilidad de una manera estandarizada, calculan su valor, si es de 0.3, 100% de probabilidades de estar vivo un año, si es de 0.6, 100% de probabilidades de estar muerto un año, prácticamente. Y eso ayuda muchísimo a movernos en este ámbito donde la complejidad va siendo cada vez mayor, donde ya no sabemos qué tanto pesa tal o cual condición de morbilidad, pero el ponderar a través de un indicador como este, o como puede ser el Apache, porque es quizás la primera expresión de estas ideas, y este ya tiene 30 años por lo menos, el Apache de terapia intensiva, es que más en el fondo es lo mismo, hacen exactamente lo mismo, déficits, ponen sí, no, prácticamente, y calculan el valor y construyen un índice pronóstico. Y ahora este índice pronóstico se convierte, tiene ya el potencial de convertirse en una herramienta clínica muy práctica. Y todavía podemos ir más, seguramente que vamos a ir avanzando más conforme seamos capaces de identificar dentro del conjunto de las condiciones que determinan el índice de fragilidad, cuáles son las que tienen un mayor peso relativo y podemos ir afinando en la identificación de las condiciones de riesgo y del potencial de recuperación frente a la intervención. Otro problema que enfrentamos cotidianamente es cómo favorecer el acceso en caso de necesidad inmediata en un sistema que trabaja a medio tiempo, en donde o solamente un turno de 3 y en donde no hay posibilidad de acceso rápido a urgencias resentidas, no necesariamente urgencias reales. Ahí el mejor ejemplo son los consultores de farmacia, de una respuesta social a una necesidad, ya latente y ¿qué tendríamos que hacer para responder a esta misma necesidad en el subgrupo de personas que nos interesa, sabiendo que la inmensa mayoría de los ingresos hospitalarios son por vía de atención continua y que hasta el 30%, va a salir de un capítulo de la situación demográfica de México del 2016 de CONAPO, que hicimos con Marcela Agudelo, en donde se demuestra cómo hasta el 30% de las hospitalizaciones son potencialmente prevenibles con acciones de atención primaria en este grupo de edad, hasta 1 de cada 3. Pues, ¿cómo abrimos,
cómo podemos, habilitamos a nuestros profesionales para que tengan esa capacidad, esa disponibilidad que les permita al sujeto que lo necesita tener acceso en el momento que lo necesita al servicio, algo que puede ser muy simplemente resuelto hasta por una llamada telefónica o una videollamada o necesariamente en forma presencial, pero aquí hay una posibilidad enorme de desarrollar, de innovar, de facilitar ese acceso que no necesariamente debe ser presencial en un momento dado. Y cuando se requiere hospitalización, todo aquello en lo que ya hemos empezado a trabajar desde la creación del instituto en mejorar las condiciones del entorno y el conocimiento de los profesionales allí involucrados, y empezamos no con los médicos sino con la enfermería y el conjunto, y a intervenir para darles estas competencias. Estamos por presentar ya una primera iniciativa dirigida a mejorar la calidad de la atención de las personas mayores en hospitalización, centrada en el reconocimiento de la condición de fragilidad y sus implicaciones de riesgo durante la hospitalización. Y aquí nuevamente hay todo un ámbito, y un ámbito además que se está gestando también de alta especialidad, en donde el geriatra tendría su lugar como el especialista de la complejidad clínica, que tiene también toda una gama de expresión. La complejidad que resulta de la desventaja social, la pobreza de recursos, la violencia, cómo abordas un caso de enfermedad en ese contexto, y la complejidad que resulta de la suma de una serie de condiciones patológicas en alguien rico, pobre, quien sea, que tiene también sus peculiaridades y su dificultad de abordaje, y la complejidad inherente al individuo retraído en aislamiento social, agresivo, que rehuye el cuidado o la atención, que es de alguna manera también un paciente complejo. Lo podemos ver por lo menos en esos tres ámbitos y probablemente en otros más, pero probablemente la complejidad en esos tres ámbitos, y en los tres ámbitos el pediatra tiene habilidades que le permiten aproximarse a esas situaciones clínicas, o debiera tenerlas. Hasta ahora, este ha sido un ámbito privilegiado de acción, de entrenamiento de los profesionales geriatras en nuestro país. Y eso también a los geriatras que actualmente están asumiendo una posición de liderazgo, dirigiendo el colegio, dirigiendo a los grupos de reflexión, enseñando nuestra especialidad. La formación al interior del hospital, la que ha normado su criterio y que ha determinado su visión. Y ha habido un pobre o prácticamente nula exposición hacia el nivel comunitario, y una exposición intermitente a los cuidados de largo plazo, y en un ámbito muy particular que es el de la asistencia social, más que de los cuidados por condición de dependencia originada en la enfermedad. Entonces eso también hace que tengamos que poner un énfasis particular en el desarrollo de las competencias en este ámbito, puesto que es tan importante con la dimensión económica y la dimensión social que tiene, como el de los cuidados para recuperar la salud física, y probablemente más si consideramos también todo este ámbito de los cuidados al final de la vida, y también cómo el marco de referencia de la fragilidad, el índice de fragilidad, la evolución y la nueva visión de la Organización Mundial de la Salud nos da ya una idea cada vez más clara de las posibles trayectorias vitales al final de la vida, cómo reconocerlas y cómo intervenir de manera diferenciada en cada una de ellas para mejorar el último desenlace y la calidad de la muerte. Entonces, por último, cómo integrar el conjunto de los servicios, cómo brindar de manera integrada e integral un servicio que reconozca también las necesidades sociales, que reconstruya puentes con los servicios sociales y de atención de largo plazo. Esto es algo que aquí, como no hay nada, todo está por hacerse, y podemos pensar
desde el desarrollo de ese Sistema Nacional de Cuidados, cómo vincularlo a la práctica clínica. Esto nuevamente para insistir en cuál ha sido hasta ahora el ámbito de la práctica de la geriatría. Esto está modificado de un geriatra inglés, de una presentación del doctor Knight hablando del futuro de la geriatría, esta es otra que te voy a mostrar más adelante, y en donde él también dice, pues es que aquí no estamos atorados. Esta es la visión de nuestros geriatras en este momento, no salimos de la práctica hospitalaria. ¿Qué es lo que puede cambiar la dimensión de la especialidad? Y cómo en esta imagen preparada por Arturo Ávila, todo lo que es el cuidado hospitalario nos es familiar, todo lo que es el cuidado a nivel comunitario nos es ajeno por inexistente en varias de estas categorías de posibles servicios a nivel domiciliario, como las community wards, como las camas en comunidad, las gestionadas a distancia, como no hay un solo ejemplo en nuestro país de esto, y de todo un espacio de acción potencial muy amplio en el ámbito comunitario para el profesional de la geriatría. Entonces, más allá de la toma de decisiones, aprender a reconocer las trayectorias de la capacidad intrínseca, anticipar el momento en que el individuo llega a la zona de fragilidad y retrasarlo lo más posible. Después, una vez ya en ese espacio, cómo crear una protección a su alrededor para minimizar los riesgos, cómo propiciar la resiliencia para que a pesar de la adversidad la gente pueda seguir adelante, y cómo identificar en qué punto de la trayectoria la persona está para reconocer sus necesidades y el ámbito en donde éstas pueden ser mejor resueltas. Y en todo este ámbito cambiante, ¿qué ha pasado a lo largo de 70 años de evolución de la especialidad y hacia dónde va? Esta es la otra diapositiva de Paul Knight, en donde él identifica dos elementos clave que están modificando la práctica de la geriatría en Inglaterra, en todo caso. Y de hecho, ellos de manera muy pragmática, el tema de fragilidad ya está dentro del expediente electrónico. Ya uno puede saber ver el índice de fragilidad de cualquiera de sus pacientes a través del expediente electrónico, y la idea de los servicios integrados nace en Escocia y desde ahí viene desarrollándose en Canadá, prácticamente de manera sincrónica en Quebec, y se origina esta idea en la geriatría, y va poco a poco invadiendo espacios cada vez más amplios. Y en este contexto, los geriatras se transformarán cada vez más en docentes para el conjunto de los profesionales de la salud, como capacitadores, tanto como actores, proveyendo herramientas y consejo, y por otra parte, cada vez trabajando más a través de la frontera médico-social. Cómo ir ampliando esa interacción y cómo participar también reconociendo las necesidades que a final de cuentas van a determinar también la posibilidad de incidir sobre la salud física. Si no considero la atención a la necesidad de cuidados y a un mínimo de recursos para poder hacer posible el tratamiento, cualquier prescripción resulta no va a resolver nada. Entonces, ¿cómo esto ha evolucionado? Hace 70 años, Michael B. Warren, la idea del rescate de los viejos, hacerlos visibles nuevamente, demostrar que es posible recuperarlos funcionalmente, meter el tema de la capacidad funcional a la práctica clínica. Ella es la primera que lo hace, y si leen el artículo fundacional que pueden encontrar en un volumen especial que publicamos en Salud Pública de México en 1996, ahí hay una traducción de este artículo, más fácilmente se puede leer, y es ahora en ese fin de semana en Bogotá también lo volví a leer y sigue siendo muy actual y muy recomendable leerlo, porque muchas de las recomendaciones que ella hace desde entonces siguen siendo vigentes.
Después no fue sino 30 años más tarde que el doctor Isaacs hace el primer esfuerzo verdadero de la geriatría y desarrolla esta idea de los gigantes de la geriatría, lo que ahora llamamos los síndromes geriátricos, que ahora reconocemos como expresión clínica de la fragilidad flagrante, y que empiezan a abrir un espacio a la especialidad con esta visión, delimitando un campo por primera vez un campo de acción y actuando esto como diferenciador de una marca, vamos a decir, que se va desarrollando en los Estados Unidos también con un enfoque distinto, más que nada se quedó ahí, pero fue el primero que introduciendo la evaluación geriátrica con esa visión de cuál es nuestra especificidad, nuestra posibilidad de hacer algo distinto, es lo que él pensaba entonces que podíamos ofrecer. A Bill Hazard, algunos de nosotros lo escuchamos aquí en Puebla en el año 2000 hablar de la geriatría como superespecialidad y decir que lo que él veía venir es el geriatra como el super generalista y todos los especialistas de órgano trabajando para él a su alrededor como técnico. Y lo repitió hace ya no lo dijo de una manera tan pero un poco sigue con esta idea de que necesitamos a ese individuo que sea capaz de aprender la complejidad, de reconocer el conjunto y de hacerse ayudar en lo necesario a través de intervenciones específicas en los diferentes niveles para resolver los problemas específicos. Tiene que entender un poco de todo, pero no puede ser capaz de resolver todo. Y hay que saber en qué momento recurrir y a quién. Y tiempo después se va delimitando nuestro campo de acción cada vez más y recurrimos a esta entidad descrita por Richard Fried como el legitimador de nuestra práctica, la fragilidad que da legitimidad, que da razón de ser al geriatra, que delimita su campo de acción de una manera cada vez más precisa, y aquí cada quien de una manera distinta, con una visión muy particular, y aquí faltaría, creo que es muy importante las ideas de Monteiro César y también para desarrollar esta visión detrás del profesor Bruno Velázquez. Y luego pongo, nos abre una visión distinta del reporte de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora hemos venido utilizando estos índices para predecir. Ya sabemos que sí, que predicen a quién le va a ir mal, pero ahora de lo que se trata es de intervenir, de anticiparnos y de reconocer trayectorias en una etapa más temprana y evitar que la gente llegue a tener esos desenlaces en el corto plazo, diferirlos lo más posible. Y en Inglaterra en particular se habla de la medicina de alta complejidad como una vía virtual de desarrollo de la geriatría, como una evolución de la geriatría, en un país en donde la geriatría está también con una fuerte base hospitalaria y en donde son más dos especialistas, por ejemplo, de la enfermedad cerebrovascular en particular. Entonces, ahí como que el ámbito está clínico en general, está todo el ambiente preparado para evolucionar en esa dirección. María Tinetti rescata de alguna manera las ideas de Hazard, pero creo que de una forma más digerible para los especialistas de otros ámbitos, en términos de que es necesario que todos sepamos lo básico dentro de nuestro ámbito de subespecialidad para poder mejor resolver la problemática de la gente que cada vez vamos a ver con más frecuencia, y esto se expresa, se materializa en la publicación de geriatría para ser subespecialistas, un texto publicado a principios de este año por la Sociedad Americana de Geriatría, que es un texto bastante interesante, pero que es escrito por subespecialistas que han participado en el programa Hartford, que nos beca para ir a servicios geriátricos de excelencia y participar allí en la temporada de especialistas de todas las subespecialidades, prácticamente son los que redactan este texto, que es muy recomendable.
y que nos abre una visión más realista de hacia dónde estamos evolucionando y cuál es el papel de los diferentes especialistas médicos. Y en una reflexión todavía más reciente, en abril pasado, también María Pinetti escribe un texto en JAMA donde habla de Precision Care versus Precision Medicine, haciendo referencia a la iniciativa de Obama de medicina de precisión, Big Data, genómica, la individualización de la atención a partir de fuentes de información cada vez más diversas y contrastarlo con las necesidades del cuidado, que también son complejas y que también implican una continuidad de acciones desde la práctica de la medicina, con la visión, con una nueva visión del cuidado que no es la atención en el asilo, sino que es la continuidad del cuidado en un contexto de enfermedad crónica, de condiciones que ya no van a desaparecer, que son absorbentes a las que uno entra y ahí se queda el resto de la vida. Y hay que darles un seguimiento acorde a esa naturaleza. Y esta reflexión alrededor justamente de la naturaleza, de la epistemología, por así decir, de la fragilidad y cómo está contribuyendo a modelar el pensamiento alrededor del envejecimiento, creo que ya lo había yo comentado aquí en varias ocasiones y creo que es interesante. Al final de cuentas, esta idea, este esquema que primero hizo Linda Fried, que después modificó Howard Gardner y que después le metió también Mano, nos ayuda a definir los ámbitos de acción y a ver de una manera gráfica toda la gama de posibilidades que nos ofrece el desarrollo de la práctica de la geriatría, ya con una visión en donde tenemos sí el desarrollo troncal de la especialidad, ahora una especialidad de entrada directa que dura 4 años, y ahora tendríamos que comenzar a pensar en esos geriatras que terminan esos 4 años, cómo toman una orientación terminal que no es hacia la cardio, neumo y neurogeriatría, sino hacia la geriatría a nivel comunitario, hacia los cuidados al final de la vida, hacia la salud pública, hacia la medicina de alta complejidad en el ámbito hospitalario, pero siempre con esa visión de conjunto. Y dejar más bien a los especialistas de órgano que ellos entren a la cardiogeriatría, a la neurogeriatría, a la psicogeriatría, todo lo que quieran. Pero desde la geriatría no vamos a empujar a nuestros geriatras en esa dirección, tanto como queremos empujarlos a una subespecialización donde preservan su visión de conjunto en ámbitos de acción, en 10 ámbitos posibles de acción o más. Todavía no sé, nadie lo sabe, no sabemos cómo vamos pero tenemos por lo menos estas 5 categorías de adultos mayores esencialmente sanos, donde nos interesa preservar la capacidad intrínseca, aquellos en donde tenemos que ya reconocer las manifestaciones más tempranas de la fragilidad, aquellos en donde además esto coexiste ya con condiciones de discapacidad, aquellos en donde esto es manifiestamente difícil de manejar, y aquellos al final de la vida. Y siempre con ese enfoque que la gente entiende de manera muy diversa. Los norteamericanos lo entienden cada vez más bien hasta ahora mucho como marketing. Un poco como lo que se ha dado en llamar Informed Medicine, donde sí se introducen ya todos estos elementos, desde la genómica hasta la visión de la persona. Y esta, que es la visión de Banning, al final de cuentas, de Michel Banning, que tiene que ver con la subjetividad, la complejidad del individuo, su individualidad, su padecer más que su enfermedad, el reconocimiento de ese padecer más que de la enfermedad, como el reconocimiento de esa percepción subjetiva de lo que al individuo le está ocurriendo es el determinante, al final de cuentas, del devenir de su condición, el más importante. Y cómo podemos contribuir a través de nuestros profesionales, más allá del modelo que terminemos por definir. Ya hay varias ideas muy claras que tenemos que incidir en el nivel primario, que tenemos que coordinar a una multiplicidad de actores
distintos dependiendo del nivel, que tenemos que generar todo un ámbito de regulación, pero también de incentivos, no solo que dirijan a las personas hacia nuestra especialidad, sino que favorezcan una acción en el sentido de preservar la funcionalidad más que reparar el daño. A eso me refiero con esta idea de incentivos, porque ahora los incentivos son de reparar el daño. Y yo lo defino muy abiertamente, y yo me ha tocado dirigir este instituto por una parte y ver en contraste que es participar en el consejo de administración de un hospital privado. La visión es 180 grados distinta. En el hospital privado, ¿cómo se quedan más? ¿Cómo gastan más? ¿Cómo ganan más? Y ahí también es otro problema de la medicina norteamericana, que están encontrando muchas dificultades para vencer, pero no podemos perder de vista estos incentivos y reconocer además que la población objetivo va más allá del individuo y cada vez más a mayor edad. Y a través de los 10 pasos que ya viene definiendo la Organización Mundial de la Salud, en donde además tenemos que transformar las ideas respecto al envejecimiento, tenemos que trabajar en el desarrollo de algo que prácticamente no tenemos, transformar la práctica clínica con un enfoque centrado en la persona y alineando lo que tenemos a las nuevas necesidades, asegurando los recursos, las competencias de las personas que están involucradas, mejorando y desempeñando los sistemas de información, porque sin esto todo lo demás va a ser muy difícil. Demostrar además que esto reditúa, desarrollar para ello y para muchos otros propósitos cada vez más la investigación y trabajar en paralelo en la adecuación del entorno sin dejar de promover en todo este proceso el cambio y la innovación con un objetivo central que es cerrar la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida en salud. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo vamos a hacer para que cada vez se cierre esa brecha de 13 años por lo menos entre los mexicanos a que llegue a los 5 que tienen los japoneses, que son los que tienen el mejor desempeño en el mundo en este momento? Y cómo a través de una preservación de la capacidad intrínseca, la verdad es que uno oye lo que pasa todos los días aquí y vemos las dificultades que vimos todos los días, que estamos trabajando en una cantidad sea posible, pero al mismo tiempo vemos el desempeño de nuestros servicios de salud. Yo creo que a Bruto no le falta razón cuando cada vez que hablan de dice que no estamos tan mal en términos de desempeño. Estamos al límite, porque si seguimos con recortes del tamaño que hemos tenido, entonces no se va a sostener. Pero cuando ven ustedes que México, con una inversión varios cientos de veces menor en salud, tiene apenas 3 años de diferencia de esperanza de vida al nacer con los Estados Unidos, que tampoco tienen pocos Estados Unidos, pero tenemos apenas 3 años de diferencia de esperanza de vida, que es el principal indicador de la estado de salud de una población. Podríamos hacerlo mucho mejor, indudablemente. Y tenemos dos ámbitos en los que tenemos que actuar en paralelo, transformar tanto la visión en la salud pública como en la práctica clínica. Aquí hemos avanzado un poco más en nuestro país, hay todavía mucho que hacer. Aquí todavía introduciendo todos estos conceptos clave que se derivan en su mayoría del informe de la OMS y de esta nueva visión, que deliberadamente evacúa de su texto la palabra geriatría. Ahí todavía no nos quedamos claros por qué, pero al final de cuentas creo que no está mal, porque esto también lleva el mensaje de que esto es para todos. Esto no es el tema de una especialidad, y esto conduce además a una década por el envejecimiento saludable que habrá de empezar en el 2020. En 3 años todo el mundo va a estar hablando de esto, porque la OMS lanza una década dedicada a la promoción del envejecimiento saludable. Entonces tenemos 3 años de trabajo para aprovechar el momento que va a generar ese movimiento mundial, para incidir de la manera más amplia posible en la transformación del sistema. Pero ¿hacia dónde vamos como especialidad?
vamos en varias direcciones al mismo tiempo. Yo creo que efectivamente tiene mucha razón, es una metadisciplina, nuestra especialidad. Nuestros principios se tienen que diseminar a todas las especialidades, que sí tenemos que asumir este rol, que son de problemas complejos, que de alguna manera probablemente la subespecialidad de todo esto es la que menos me convence ya, pero sí tenemos que tener esta capacidad. El epítome sería quizás el canadiense, el médico de familia canadiense, que realmente tienen esas competencias que en el nivel comunitario es a lo que quisiéramos aspirar, o el modelo del hospitalista con orientación pediátrica, a lo que quisiéramos aspirar dentro del ámbito de la medicina hospitalaria, quizás dándole ese año que nos ofrece la Secretaría de Salud a quien ya terminó 4 años de especialidad y quiere hacer trabajo de hospital, o sea, un año más en nutrición, oriéntate a eso en particular, y cómo desarrollar nuestro enfoque transdisciplinario y enlazar con el conjunto de los profesionales, cómo introducir este nuevo concepto de medicina predictiva, que se convierte en preventiva, individualizada y participativa, y que además se anticipa, creo yo. Pero bueno, de alguna manera esto está implícito en las cuatro P's precedentes, y cómo las ideas de geociencia que están surgiendo en la actualidad también tienen que modular el pensamiento y tienen que aportar nuevas competencias a los especialistas. Aquí, sobre todo partiendo de esta idea, que hemos visto muchas veces esta imagen, que al final de cuentas vamos a evolucionar en esa dirección, y que para esto es importante que los especialistas clínicos conozcan también la biología del envejecimiento. Y esto es algo que se supone que está en el programa, pero que en realidad no estamos en ese punto, para que tengan cada vez más claro cómo, al final de cuentas, la edad es el principal factor de riesgo de la enfermedad crónica, y que más que el paso del tiempo son los mecanismos biológicos que están actuando a lo largo de ese lapso de tiempo, y cómo todo esto encaja en mecanismos biológicos que inciden sobre la capacidad intrínseca, que determinan la transición a fragilidad, que se expresa como síndromes geriátricos, multimorbilidad, que cuando se expresa tempranamente origina discapacidad de inicio temprano por infarto cerebral, por arterial, por infarto al miocardio, o discapacidad de inicio tardío que no tiene un origen claro y que resulta más bien de la fragilidad, y que la población que ahora nos ocupa constituye por lo menos las 2/3 partes de los sujetos discapacitados independientes. Y en donde además la desventaja social precipita un deterioro más acelerado. ¿Cómo podemos incidir reconociendo eso desde una perspectiva de curso de vida, sabiendo que los retos ambientales son distintos para gente que crece en distintos contextos de nivel socioeconómico? Las trayectorias vitales también son determinadas por este reto ambiental en mayor medida que la carga genética. Entonces, ¿cómo aprovechar mejor los dividendos de la longevidad? ¿Cómo transformar el modelo médico? Y he consumido una hora y a lo mejor ya es demasiado para insistir, pero lo que sí tiene que ver más ya con el cómo algunas ideas clave acerca de cómo queremos que sean nuestros especialistas, si queremos que sean más bien agentes de cambio en un contexto en donde todo está transformándose. El geriatra no puede limitarse a ser experto, el profesionalismo tampoco basta, tiene que ser agentes de cambio, tienen que ser capaces de dirigir, tienen que tener competencias administrativas, por lo menos mínimo, tienen que ser capaces de enseñar y idealmente de generar conocimiento al mismo tiempo que hacen todo esto. Y necesitamos entonces adoptar un nuevo currículo, revisar a fondo cuáles son las competencias que tenemos que promover y llevar a cabo una educación cada vez más en un entorno interprofesional.
en donde podamos llevar a cabo el entrenamiento de los profesionales de salud en su conjunto, con enfermería, con trabajo social, con fisioterapia, con, si queremos seguir avanzando en el trabajo horizontal de los distintos miembros del equipo, que hasta ahora pues, no ha sido muy fácil. Cómo además aprovechar todas las posibilidades de enseñanza a distancia y reconociendo que hay una treintena de centros donde se enseña la geriatría en México, y en la mayor parte de esos centros se reúnen 3 personas alrededor de la mesa a discutir temas una vez por semana o una vez al mes, cuando existe ya la posibilidad de reunir a los 30 centros, como a través de los medios que ahorita estamos poniendo en juego, a lo mejor no cada semana, pero a compartir todos un espacio en donde podamos contrastar nuestras visiones de la problemática clínica que enfrentamos en el día a día, cómo hacer accesibles en esos puntos de contacto lo que a nivel global se está generando, a lo que ya pues, tendríamos que tener acceso todos nosotros, fortaleciendo nuestros recursos educacionales y trabajando en paralelo en este nuevo profesionalismo basado en competencias. Y aquí tenemos que seguir avanzando en la consolidación de la enseñanza obligatoria de la geriatría en el pregrado, en el desarrollo de, como le llamemos, pero con la visión de un programa nacional de capacitación en ginecología clínica para el conjunto de los profesionales de atención primaria, como ya lo estamos haciendo, seguir avanzando en la generalización de este programa. Y aquí hay algo interesante también, y esta es una tendencia global. La única excepción en Europa es Inglaterra. Es una excepción de una dimensión tremenda. Todos los programas europeos están funcionando 4 años de entrada directa, con excepción del inglés, que dura 9. Ya dura más del doble que los demás. Pero Inglaterra es una situación de excepción en muchos sentidos. Especialmente esa que no está a nuestro alcance. Nos interesa seguir permitiendo que los especialistas, yo diría no solo en medicina interna, que los especialistas tengan acceso de alguna manera al conocimiento geriátrico, no necesariamente a ingresar a 2 años más de especialidad, no sé, ahí todavía tenemos que discutir el cómo, y en algún momento pensamos que era interesante pensar en tener la visión de la situación inglesa y pensar en una doble certificación con la idea de que pues, esto va a cambiar a lo largo de los próximos años. Y todo esto está en el reporte que escribimos para la Facultad de Medicina y sigue siendo absolutamente vigente. Tendremos que desarrollar estos programas de entrenamiento de 1 año. Tenemos ya la posibilidad inmediata de iniciar el financiamiento. Esto podría iniciar en marzo del próximo año. Tenemos la posibilidad, la necesidad también de desarrollar una orientación específica para el desarrollo de investigadores en nuestro campo, y también tenemos que incidir en la medida de nuestras posibilidades a que sigan creciendo las plazas, no solamente de residentes, sino las plazas que ocupen los egresados, si queremos seguir motivando a los jóvenes médicos a seguir esta trayectoria. En fin, tenemos que avanzar en la adaptación de nuestro sistema del conjunto a las nuevas necesidades. Pareciera que tenemos tiempo, pero hay ámbitos, como el ISSSTE en particular, donde el tiempo ya nos alcanzó, ya nos rebasó. Y necesitamos de poner en práctica, ahora sí, la reflexión que llevamos 5 años de trabajo, que culmina la próxima semana con la creación del primer comité ¿cómo se llama exactamente? El comité de gestión por competencias, que por una vez vamos a estar el próximo miércoles aquí en el instituto, ya para desarrollar específicamente los perfiles de competencias que tienen que ver con todo esto que estamos diciendo aquí, y que es el resultado de un trabajo que inició hace casi 5 años y que va progresando gradualmente para de una manera sistemática llevar, además como pioneros, de algo que ahora en la Comisión Coordinadora de los Institutos
se comienza a introducir ya esa visión de competencias, de desarrollo formal de las mismas y estructurado, que nos hace también distintos a los demás institutos en términos de que no nos limitamos a los profesionales de alta especialidad, nos interesa el conjunto, todos los profesionales de salud de este país. Creo que todo lo demás ya lo he dicho de alguna manera, y a lo mejor tendríamos todavía algunos minutos para reaccionar y para intercambiar un poco. Sí. Soy el doctor Montiel de los Hospitales Español. Se me hace muy ilustrativa tu presentación, como siempre. A mí me gustaría, como mencionaste, el geriatra no se va a poner a neonatos, por supuesto, claro. Pero tal vez podríamos intentar que la SEP incluya una página de libros de texto desde que sean niños en primaria tengan una orientación de lo que es el cuidado del sujeto anciano. Una página. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, pues el trabajo está hecho, la investigación está hecha. No es fácil porque en sí los libros de texto ahora con el nuevo modelo educativo han tenido una transición importante, no solo aprender, sino aprender toda esta política pública de este sexenio. Lo segundo es que el esfuerzo ahí está, la investigación ahí está, pero la brecha con las prioridades en el sistema educativo no es el tema de salud. O sea, hay otras tantas y parece, como está incluido de alguna manera, no parece tener esto que nosotros estamos viendo. Habrá que seguir examinando en este rumbo, pero sí la investigación está. Correcto. Excelente. Sí, claro. Ahora que regreso a mi sistema original, veo que no basta con el conocimiento. Estoy en un sistema que ha formado muchísimos geriatras, la mayor parte de los geriatras de este país han formado en el ISSSTE, y se ha hecho un trabajo enorme en el primer nivel de atención, y puedo constatar en mi propio hospital que hay geriatras ubicados en muchos espacios, pero no estoy segura del impacto que se ha tenido solo con el conocimiento, sino más bien con la forma de trabajo, que creo que eso al final es lo más importante. Yo me quedaría en ese devenir de la especialidad, en los 4 últimos, justo con una de las diapositivas que presentaste en este resumen. De lo predictivo a lo preventivo, la fragilidad como un legitimador, efectivamente, el entendimiento de la complejidad, sí, la meta especialidad, porque creo que todos los demás profesionales de la salud tienen que estar involucrados en el cuidado del adulto mayor, y empieza lo que Tinetti nos está dirigiendo, y hacia la precisión del cuidado, no de la medicina. Entonces, con todo el sustrato previo de todos los que antecedieron, creo que en ese esquema nos tendríamos que quedar trabajando y formando a estos profesionales en todos los niveles. Yo sí estoy convencida de que el geriatra sí debe de salir del ámbito hospitalario y le tiene que proveer al resto del sistema de salud los principios geriátricos y la forma de trabajo, que creo que al final de la historia es lo más valioso que tiene la especialidad, la forma de trabajo, la forma de abordar, la visión integradora, de la cual yo no me quiero alejar particularmente, creo que no lo debería hacer, ¿sí? Y sí formar al súper especialista en estas ramas que tú has mencionado, los cuidados prolongados, el hecho de poder educar, el hecho de poder generar conocimiento. Y creo que tú lo has plasmado de forma muy clara y muy importante. Ahora hay que mercadearlo, efectivamente, pero para todo el sistema. Creo que, y regreso a algo que tú has dicho siempre y que yo me lo llevo cuando me fui de aquí. Cuando pensamos en cuidar a los adultos mayores, al final estamos cuidando a todos. Y creo que esa tendría que ser una visión orientadora. Los programas, por supuesto, que necesitan mucho trabajo. El propio programa de UNAM, en el que yo participé, necesita mucho trabajo, pero creo que esos son los faros que todo el sistema podría adoptar para poder seguir caminando. En el entendido que no es suficiente con el conocimiento. Yo lo constato ahora que regreso a un sistema que tiene los sujetos, tiene las personas entrenadas, pero no tiene la forma de trabajo. ¿Sí? Sé que tengo una tarea larga yo misma dentro
del ISSSTE y dentro de mi propio hospital, pero cuando yo oigo y vuelvo a oír esto, sé que así es como estás plasmando, yo no tengo ninguna duda. Y el instituto tiene que ser el que ponga enfrente todas estas opciones, el que dé herramientas como este comité de gestión por competencias, que a mí me parece que es un mega proyecto que tiene que tener un impacto nacional y del cual todas las instituciones tenemos que podernos beneficiar. ¿Sí? Tengo dos casas, el INGER y el ISSSTE. Bueno, entre esos me moveré. Y Flor, además, me hace pensar, hemos visto ya una transformación de la especialidad, el impacto ha sido significativo. Y al final de cuentas, ya es la primera conclusión de este instituto a la transformación de la especialidad. Todo eso se gestó aquí. Y desde aquí movilizamos todo el cambio, se convirtió el instituto en el nodo donde pudimos hacer converger el programa desde la universidad, el diálogo con la Secretaría y con la Comisión, y la participación de todos los profesores para llegar a un acuerdo y transformar la especialidad. Y ahí probablemente hemos tenido más impacto en la especialidad que otros institutos, transformándola de fondo, y tenemos todavía mucho más, y no podemos perder de vista la visión de todo ese impacto que podemos tener independientemente de la formación directa de los especialistas en el interior, que además va a venir ya. Ayer acordé con el rector que sí volvemos al proyecto de la unidad de la facultad al interior del instituto, incluyendo personal de la facultad. Todavía habrá que definir el cómo, pero eso también nos va a dar mayor posibilidad de incidir en el ámbito de la enseñanza. Y también hablamos de eso no solo médica, sino de salud. Y hacerlo con la visión no solo de la escuela de medicina, no solo de la facultad de medicina. Acerca de este año de alta especialidad que estabas comentando, ¿se imaginaría una especie de como de rama terminal después de un turno común de geriatría hacia, por ejemplo, hacer una de tres opciones que sería geriatría hospitalaria, geriatría comunitaria y cuidados a largo plazo? ¿Se imagina que fuera? Sí. Así es como una rama terminal. Esa es mi visión muy personal, es esa, sí, que hay poca gente que concuerde con eso, y no conozco ningún sitio donde se esté haciendo así. Sí, pero quizá. Yo quiero comentar que me parece muy interesante es escuchar esta disertación sobre la especialidad, siendo yo no pediatra. Porque además es muy interesante porque yo llevo 7 años, este es mi 7º año al interior de CONACYT, y escucho y me involucro en muchísimas discusiones que tienen que ver con cuestiones muy parecidas a las que discute geriatría. Ámbito de acción, si es metaespecialidad, si es subespecialidad, si es, ¿no? Es una discusión que creo que probablemente podría ayudar en tener la perspectiva de que no es una discusión exclusiva de la especialidad de geriatría, es una discusión en general del ejercicio médico, ¿no? Y de la medicina. Y el surgimiento de nuevas subespecialidades de manera permanente y constante es realmente cuestión de todos los días en las sesiones que tenemos de CONACYT. Entonces, es interesante escuchar que estas son preocupaciones más bien del ejercicio profesional de la medicina. Y en ese sentido yo diría que sí, que el instituto tiene que liderar estas respuestas, pero no estoy muy segura si todavía tenemos todas las respuestas y tenemos que irlas construyendo, ¿no? No lo sé si es realmente el geriatra, especialista en geriatría, tiene que estar en todos los ámbitos. Yo no estoy segura de eso, viéndolo desde afuera, pues obviamente puedo estar equivocada. O más bien el rol del geriatra tendría que ser en el sentido de fortalecer a los
a los médicos que les corresponde estar en otros niveles de atención. ¿Por qué no perdamos de perspectiva que el médico familiar, el médico generalista, finalmente no solo de ancianos? Es que yo ubico muy bien estos intentos de vamos a poner al especialista en diabetes en las clínicas de atención primaria, vamos a poner al especialista en geriatría en las clínicas de atención primaria, vamos a poner al especialista en salud maternal en las clínicas. Entonces, en realidad, la perspectiva del médico familiar es múltiple, y entonces tendríamos que trabajar pensando que efectivamente es una prioridad, pero no es la única prioridad. ¿Cómo resolvemos esa parte, por ejemplo, ¿no? Y en función de las que podría llamarse subespecialidad o cursos de alta especialidad, a mí me parece una perspectiva muy interesante la que comentas. Creo que podría completarse con las más intensas, pero siempre hay que pensar en las nuevas regulaciones de las especialidades en México y en la complicación que son más de 700 cursos de alta especialidad que no consiguen certificación, porque no, y entonces entramos en otro lío para los médicos, ¿no?, que están haciendo esas. Entonces es un punto muy concreto, pero que finalmente también es importante considerarlo, pero creo que ese camino podría ser muy interesante. Tocas varios puntos que son motivos de preocupación. Uno tiene que ver, quizás a mí se me hace también de alguna manera natural el proceso por el que me tocó vivir en estos 30 años para llegar a donde estamos, en cuanto a cómo posicionar la geriatría donde ahorita estamos tratando de fortalecer, y cómo llegamos ahí, y cómo podemos invadir estos otros campos de acción con esa misma estrategia de formar a esos líderes que empujan el desarrollo, que crean esos espacios de atractividad y que van desarrollando los programas en el nivel comunitario, en el nivel de los cuidados de largo plazo, aún sabiendo que a final de cuentas no vamos a ser suficientes para que nosotros mismos lo asumamos. Y esta es otra conversación que hemos tenido también Howard Bergman y yo, cuando él pasó a ser el director del Departamento de Medicina Familiar en McGill, dejando de geriatría. Y la primera referencia el primer shock fue decir, en geriatría teníamos cada año 5 residentes de especialidad, en medicina familiar cada año 200. El impacto que tiene desde que está al frente de ese programa es otra cosa. Pero ahí está el geriatra libre que tiene esa visión, que se sacrifica y se va a otro ámbito y desarrolla ese otro ámbito con esa visión. Y a veces me pregunto también si no es el destino de la geriatría, al final de cuentas, desaparecer porque todo el mundo lo tiene que absorber, como sucede en Japón. En Japón, ¿cuántos especialistas hay en el hospital de Tokio? ¿Cuántos geriatras hay? En el hospital geriátrico. Según me decía no hay más de 3. En un hospital de ¿cuántos? 600 camas. A lo mejor la especialidad está destinada a desaparecer en aras de que esto sea absorbido por todos. Me parece que es muy interesante esta licenciatura que hay de gerontología de la UDG y de la UAM. No sé, a lo mejor interesante impulsar como tal una licenciatura, a lo mejor no lo sea más grande como UNAM. O sea, como ha sido todo un tema y una discusión. Estas licenciaturas son una particularidad de América. No existen en Europa, no existen en otras zonas del mundo. Sí existen en los Estados Unidos, un poco. Hay más bien una gran cantidad de programas de maestría y doctorales, y es lo que ocurre en Europa. Y el problema es el enclave laboral. En México tengo la impresión de que esto podría evolucionar hacia un perfil de lo que en otros ámbitos se llaman gestores de casos. Probablemente ahí hay una oportunidad, pero no todos los que dirigen esos programas en México comparten esta visión.
Sí. Tengo un comentario, y es un poco retomando esto de la atención primaria y combinado con esta situación de que a lo mejor hay que preocuparse por el envejecimiento saludable desde antes de nacer. Y el médico familiar pues es el que atiende a todo ese espectro, ¿no? Desde la mujer embarazada. Sí, claro. Entonces, yo creo que, y este viraje que se está dando a nivel mundial de la medicina hospitalaria, ¿no? Curativa, nuevamente hacia la medicina preventiva y sobre todo pues promoviendo, ¿no? que la persona tenga una vida saludable, no nada más en la época del envejecimiento, ya una vez que está en la etapa de envejecimiento, sino desde el inicio. Entonces yo como lo vería más bien ese fortalecimiento en el conocimiento, las habilidades, las actitudes, etcétera, en el médico que va a atender al conjunto de la familia y desde el desarrollo, por ejemplo, en este caso de la vigilancia prenatal de la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, yo como lo visualizo es que, digamos, el conocimiento, no el médico, sino el conocimiento de la geriatría, tendría que tener una base muy sólida en todos los ámbitos, pero principalmente en el médico familiar. Yo no hablo del individuo como geriatra. A lo mejor el especialista, el médico geriatra, pues a lo mejor su ámbito de acción puede ser seguir siendo el segundo y el tercer nivel, pero el conocimiento en geriatría yo creo que tendría que permearse a todas las especialidades, pero con un mayor énfasis en la medicina familiar o la medicina del médico general. ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera sí tiene el acceso a todo ese curso de vida, por así decirlo, que ahora pues, es lo que estamos observando, ¿no? Todo el envejecimiento que vamos a tener probablemente va a venir determinado también de las condiciones que estuvimos prenatalmente. Y yo creo que tanto lo que tú dices, Dolores, como lo que decía Carmen, de alguna manera compartimos las ideas que tú están en cómo. Sí. Ese es el problema. Y ahí algo que iba a comentar también, que algo que me ha siempre impresionado cuando con Germán Fajardo, siendo su secretario y integrado en la dirección de la facultad, se hizo la redacción del libro de especialidades médicas. Yo creo que tú participaste también en ese. Y después vino la reunión del PUEM con la participación de las universidades estatales, tratando de llegar a un acuerdo nacional sobre lo que son las especialidades. La discusión fue tremendamente rica y variada en torno a las subespecialidades médicas, nula en torno a la medicina familiar y a la medicina general. Nula. Digo, impresionantemente ausente. Y ahí, ahora, de alguna manera, está esta idea de impulsar este nuevo programa de medicina familiar, pero que no acaba de... Yo creo que ese es el camino que tendríamos que seguir y que el fortalecimiento del nivel primario debería de ser el ámbito privilegiado, prioritario de nuestro sistema nacional de salud. Y todavía no veo quién está asumiendo el liderazgo para realmente transformar el sistema en esa dirección. Ahí esa visión del abordaje global y la necesidad de seguirnos enfocando en la persona, creo que tenemos esa oportunidad de liderazgo, que efectivamente es un tema que está en la discusión de la naturaleza misma de la medicina y de nuestra forma de ser, pero las fuerzas que se están operando son tan potentes, como lo decía Rafael, con Rafael Lozano también. Esta misma visión la tiene el equipo de la OMS, es en esta dirección que ellos están empujando, pero es luchar contra todo el sistema, es una transformación de fondo que es muy difícil de lograr, pero tenemos un ámbito de acción donde podemos empezar a crear esos espacios que se conviertan en esos atractores que nos lleven no a imponer un nuevo modelo, sino que la gente quiera hacer las cosas como ven que se hacen aquí.
Y también entra más allá de estas cuestiones regulatorias, a mí me da mucho pendiente esta multiplicidad de altas especialidades, efectivamente. Creo que fue por una parte, un proceso administrativo para no financiar a mucha gente y que el cuerpo de conocimiento de muchas altas especialidades da para hacer una subespecialidad formal y que deban de tener una cédula profesional, lo cual lo hace atractivo y protector para el ejercicio de la profesión. O sea, ¿cómo voy a yo ejercer la medicina paliativa después de hacer 4 años de geriatría sin una cédula profesional que me avale y me sostenga en el ejercicio de la profesión y no como un diploma de alta especialidad que me deje en cierta indefensión? Entonces creo que se tendría que caminar con la Secretaría de Educación Pública, con profesiones y definir si las altas especialidades pudieran ser tributarias a una cédula profesional que le hiciera atractivo para mí como geriatra ese camino o para cualquier otra especialidad. Sí, ahí, ahora también donde en todo este panorama tan diverso están las oportunidades para nosotros como institutos, quizás donde tendríamos que identificar. También, si avanzamos y logramos llevar a cabo la primera parte del proyecto ejecutivo que ya tenemos, tener esa primera unidad comunitaria, esa primera unidad de enlace, ahí se abre una oportunidad de tener una orientación específica y empezar a introducir clínicos aquí. Pero a la par, podríamos un poco, siguiendo el modelo de lo que hizo el doctor de la Fuente cuando creó el departamento de psiquiatría y salud mental. En aquel entonces, todo lo reciente de psiquiatría recibían clases técnicas ahí todos. Y tenían su práctica, eran asignados. Ahora ni siquiera tenemos que ponernos en el mismo sitio. Desde aquí podemos generar un espacio atractivo que sea de interés para los especialistas, que les brinde acceso a las fuentes de información y a un espacio de discusión que pueda resultar de interés para el conjunto de los programas de especialidad. Y no quiere decir que nosotros damos todo el programa, pero que podamos convertirnos de alguna manera en la vía de acceso al conocimiento por todos los clínicos que estamos desarrollando, a un conocimiento de frontera, a un espacio de intercambio y de innovación, y de mostrar que esto está en transformación continua, porque empieza a verse en algunos sitios como cierta tendencia a la rutina y al pensamiento de que esto está muy feo así como está y para dónde vamos, cómo vamos a transformar la visión de la especialidad, y como decía el doctor Kiernan de la Clínica Mayo cuando nos hablaba justo de lo que está haciendo él en su laboratorio en la Clínica Mayo con terapias analíticas. Él es clínico, es compañero de Enrique Vargas Salado, que conoce, estudiaron juntos en Inglaterra, él es canadiense, y en la conferencia lo que nos dijo, bueno, yo creé este laboratorio porque me cansé de prescribir almaderas. Lo que me interesa ahora es entender esos mecanismos biológicos básicos y transformar lo que es el envejecimiento. Esa es la visión que queremos. Ya no vamos a prescribir almaderas. No es eso lo que estamos enseñando. No es eso lo que queremos enseñar. Bueno, muchas gracias.